Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les traigo un saludo a mi esposita Sandra. El próximo año vamos a estar cumpliendo 40 años de casados. No parezco tan viejo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su fidelidad y por su amor para nosotros, nuestras dos hijas, el yerno que tenemos ahora también, y alabamos al Señor porque Él ha sido bueno. Así es que reciban un saludo de ella. Está orando también en esta mañana por nosotros y esperamos que el Señor nos ayude grandemente. Hace algún tiempo estaba en Ecuador y un amigo me recogió en el aeropuerto, y mientras íbamos hacia su casa empezamos a hablar de la importancia de estudiar la palabra del Señor. Es un hombre que está creciendo en el Señor, es un hombre que está en proceso de desarrollo personal, de un crecimiento, de conocer más al Señor. Y entre las cosas que hablamos de estudiar el libro de Apocalipsis. Y él me dijo, uy, qué miedo da estudiar ese libro. Y me sorprendió que dijera eso. Y dije, ¿y por qué? ¿Por qué te da miedo? Todas las cosas feas que aparecen ahí, los juicios, ver esas cosas raras que se dicen, todo eso. Yo le dije, tienes razón, hay cosas muy, muy duras que se mencionan ahí en Apocalipsis. Pero quiero decirte a lo menos 3 cosas muy buenas que tiene Apocalipsis. Número 1, es una revelación acerca de Cristo Jesús. Número 2, es uno de los únicos libros, tal vez el único, en el cual hay una bienaventuranza para el que lee y el que escucha este libro. En capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que ustedes van a ser bienaventurados, hermanos, durante este estudio que van a tener de Apocalipsis. No por quien predica, sino por el mensaje que hay en este libro. Y la tercera cosa es porque este libro es un libro que no solamente nos muestra las cosas horribles que van a venir sobre este mundo, pero nos muestra el triunfo de Cristo y el futuro que nos espera a nosotros en medio de todo eso. ¡Qué lindo! Sabemos el final de la historia a través de este libro. Y sabemos dónde vamos a participar nosotros en ese final de la historia. ¡Qué maravilloso es eso! Este mundo no es el fin de nuestra vida. Hay algo mejor que viene después. Y Apocalipsis nos enseña qué es eso. Una creación que se hizo al principio de la historia, ahora se renueva. Hay una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra para que todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, podamos disfrutar de ello. ¡Qué lindo!, ¿no es cierto? Así es que, ánimo al estudiar este libro. Gozo, bienaventuranza para todo aquel que lee, el que oye y el que guarda las palabras de este libro. Vamos a ir al capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis empieza una forma diferente de entregar la información que hay en este libro. Aquí empiezan las 7 cartas a las 7 iglesias. Estas cartas, el Señor Jesús mismo le dijo a Juan que las escribiera para estas iglesias. Vean el versículo 4 del capítulo 1. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Así es que Juan, el apóstol amado, aquel que escribió el Evangelio de Juan, aquel que escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, es el que Dios escoge, Jesús escoge para escribir estas cartas. Y este libro es realmente una carta escrita a las 7 iglesias de Asia. ¿Y dónde estaban esas 7 iglesias? Lo leímos hace un momento. En el versículo 11 nos dice que el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias. En Asia, ustedes recuerdan que Pablo tenía un gran interés de ir ahí a predicar el Evangelio y el Señor se lo impidió.
y le dijo, este no es el tiempo, tienes que ir a Macedonia primero. Y entonces Pablo fue y obedeció y fue a Macedonia, y el Señor le permitió tener grandes bendiciones y éxito ahí en esa región. Y eventualmente Pablo llegó a Éfeso y Pablo predicó ahí por 3 años. Y Pablo ahí dejó a otros hermanos en Cristo que fueron hombres y mujeres que sirvieron en esa iglesia, como Aquilas y Priscila, como Timoteo. Y algunos dicen que inclusive Juan también estuvo ahí ministrando en la iglesia de Éfeso. Ahora Juan que está expatriado en una pequeña isla muy árida, fea, que se llama Patmos. Él no estaba en Ibiza, allá en España, disfrutando de las playas bonitas de la isla. No, él estaba en un lugar horrible, áspero, donde tenía el control de soldados, posiblemente romanos, alrededor de él, donde no lo dejaban hacer cualquier cosa. Pero en ese momento Dios se revela a él, Cristo se revela a Juan y le pide que escriba este libro, y entre esas cosas le pidió que escribiera una carta específica a cada una de estas iglesias. Estas cartas tienen un patrón similar, no todas son exactamente iguales, pero tienen un patrón similar. Lo primero que hacen las cartas, si ustedes las ponen así juntas, una a la par de la otra, se van a dar que primero está dirigida a una iglesia específica. La segunda cosa es que hay una descripción de Cristo al principio de cada carta, que está basado mucho de eso en el capítulo 1 de Apocalipsis, cosas que se dicen de Jesús. Y la tercera cosa es que hay una declaración del estado de la iglesia. Jesús dice, yo conozco tus obras. Y repite esta frase una y otra vez en cada una de las cartas a las iglesias. Luego, en el cuarto lugar, hay un veredicto que Jesús tiene sobre el estado de la iglesia. Y le dice, esto es lo que he visto y esto es lo que tienes que corregir. En quinto lugar, hay un mandato de Jesús a la iglesia. Siempre hay un mandato en cada una de estas iglesias, en cada una de estas cartas. Y sexto, hay una exhortación en general a todos. Y en séptimo lugar, hay una promesa de un premio al final de la vida de cada uno de nosotros. Qué lindo es, ¿verdad?, escuchar que hay un premio para nosotros. Pero saben que hay más de un premio para usted y para mí. Y al estudiar estas cartas se van a dar cuenta de la gran bendición que es ser un hijo de Dios, porque hay cosas maravillosas que nos esperan allá, que este mundo no nos ofrece. Entonces entremos a ver esta primera carta. Dice el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algunos a través de la historia han creído que estas 7 cartas son para iglesias en diferentes épocas de la historia de la iglesia. Yo personalmente no veo eso en el texto. Yo creo que fueron cartas específicamente para iglesias que se mencionan ahí en un tiempo específico, pero la enseñanza que tienen estas cartas es para todos nosotros a través de todas las épocas. Y esta enseñanza también es para la iglesia, primera iglesia bautista de Santa Clara.
Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Primero, dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel ahí, y esto ha causado mucha confusión también, algunos creen que es un mensajero, el mensajero, tal vez el pastor de la iglesia que está ahí en ese momento. Sin embargo, cuando vemos el uso de una palabra en el resto de un libro, vemos que la palabra ángel en el libro de Apocalipsis no se refiere a un ser humano. En general se refiere a un ángel. Lo normal es entonces entender que aquí el Señor está diciendo que le envíe este mensaje a un ángel, un ser angelical. Ahora, este ángel representa a la iglesia y este ángel, al fin y al cabo, es como que está recibiendo este mensaje cuando lo va a recibir también la iglesia que se está mencionando. Dice aquí que es la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que la iglesia de Éfeso es muy mencionada en el Nuevo Testamento. Se conoce de sus inicios en el libro de Hechos, cuando Pablo fue y predicó por 3 años ahí. Se conoce mucho del libro, la carta que Pablo escribe a Éfeso específicamente. Se conoce también del hecho de que Timoteo estuvo en Éfeso y tenía que estar ahí para corregir algunas deficiencias, algunas cosas que se estaban infiltrando en la doctrina de la iglesia, y Timoteo estaba siendo dejado ahí. Y primera y segunda de Timoteo son una instrucción para este siervo de Dios de que sirva fielmente ahí en la iglesia de Éfeso. Pero también encontramos ahora a la iglesia siendo mencionada aquí. ¿Por qué tanta mención de esta iglesia? ¿Por qué tanta mención de esta ciudad? Dios tenía un plan maravilloso con esta iglesia. Dios quería usar a esta iglesia para poder ganar a otras alrededor. Dios tenía un plan para que esta iglesia fuera un ejemplo de unidad, un ejemplo de amor, un ejemplo de poder compartir juntos, aunque seamos de diferentes razas, etnias y situaciones económicas, poder vivir como hermanos en una sola iglesia en amor. Dios quería que esta iglesia fuera una iglesia donde entendiera las riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 1? Y de eso vamos a mencionar en la segunda carta un poco más, pero Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos benditos. La iglesia de Éfeso era bendita por todas las bendiciones que había recibido del Señor. La iglesia de Éfeso tenía algo importante en el plan de Dios. Y creemos que esta ciudad inclusive era importante. Esta ciudad era un puerto muy importante, una metrópoli comercial, y era un lugar donde venían e iban personas de todos los lugares de alrededor de ese mundo en aquel entonces. Siempre un puerto es un lugar muy importante. Una ciudad principal es muy importante para que el evangelio se extienda. Dios puso una iglesia ahí con el fin de que el evangelio se extendiera a quién sabe cuáles otras partes del mundo. No lo sabemos, la Biblia no nos dice, pero Dios hizo eso. Ahora esta iglesia recibe un mensaje específico, pero lo dice alguien especial. Y dice el versículo 1: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es este? Pues es el Señor Jesús, que en el versículo 12 y 13 nos ha dicho ya esto. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en el versículo 20 nos explica qué es todo esto. Y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿quién es el Señor de la iglesia? Es Jesucristo. No es un pastor, no es una denominación, no es un concilio, es Jesucristo. Jesucristo está aquí, ese es el Señor, la cabeza de esta iglesia.
Y Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Pero Él quiere transformar, purificar a la iglesia que Él ha establecido en diferentes lugares. Y aquí entonces le dice en versículo 2 lo que Él conoce de esta iglesia. Yo conozco tus obras. Noten cómo el Señor empieza con lo positivo. En nuestro entrenamiento, cuando entrenamos a pastores, ¿a quién le gusta ser evaluado? ¿A alguien le gusta ser evaluado? No, yo creo que no veo a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos aterrorizados con que la gente nos diga lo malo que hemos hecho, ¿cierto? Pues en nuestro entrenamiento lo que hacemos es que empezamos diciendo lo bueno que ha hecho la persona. Cuando presenta un pasaje, ¿verdad? Y presenta las cosas que buscamos en ese pasaje, entonces le decimos a ese hermano lo bueno que hizo. Y una estrellita nos ayuda entonces a enfocar en lo bueno. ¿Por qué? Porque siempre hay algo bueno en lo que hacemos. Y el Señor Jesús entendía esto. El Señor Jesús ve como una radiografía a la iglesia, pero le dice, sí, tu brazo está bien, los tendones están bien, ¿verdad? Esas cosas están bien. Mira lo bueno que has hecho. Dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Esta era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que estaba haciendo un montón de cosas para el Señor. Pero también era una iglesia que había pasado por diferentes situaciones difíciles. Vivir en una ciudad llena de idolatría, que la gente se iba al templo de Diana a dar, ¿verdad?, adoración a esa diosa de una manera, ¿verdad?, con un acto sexual para ella. Eso era algo horrible, estar viendo eso y sintiendo eso, la presión de la sociedad sobre ellos. Ellos tuvieron paciencia y estuvieron ahí siguiendo el camino del Señor. Pero dice también que no puede soportar a los malos. La actitud de esta iglesia había llegado al punto donde ver la maldad era algo que los hacía sentir incómodos, los hacía sentir que no podían estar en esa situación. Nosotros, al ver ciertas cosas que pasan en nuestra sociedad, ya tenemos que decir, eso no me gusta. No me gusta porque eso no me ayuda, eso no ayuda a la persona a poder conocer del Señor. Y esta gente no podía soportar a los malos, no podía tolerar ya a los malos. Y ahora viene algo muy interesante, porque dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado o hallado mentirosos. Hermanos, cuando vemos las cartas, la carta de Pablo a Timoteo, entendemos que habían ciertas personas dentro de la iglesia que estaban tratando de introducir ideas falsas, doctrinas erróneas. Y vemos que Pablo anima a Timoteo a ser ese hombre que iba a llevar en su mano la verdad del evangelio y a pararse firme, aunque su condición y su corazón y muchas veces su personalidad no le ayudaban. Pero su convicción de quién era su Señor y qué era la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa era la convicción que Pablo quería que Timoteo tuviera, y creo que eso Timoteo lo tomó y lo enseñó en la iglesia, porque ahora vemos que aquellos que llegaban a la iglesia diciendo, yo también soy apóstol, ¿verdad? Yo también fui elegido por Dios, por Cristo, y tengo la autoridad para decir lo que quiero decir a la iglesia, ellos decían, no señor, así no es la cosa. ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles? ¿Qué hay? Formas de medir quién es quién. Hoy en día, especialmente en América Latina, vemos un movimiento apostólico, un movimiento donde hombres se han levantado y han dicho, yo soy apóstol de Jesucristo. Cristo me llamó, se reveló y me dijo que soy apóstol. Y lo que hacen es que usan eso para enseñorearse sobre otros, para levantar reinos para ellos mismos, para sacarle la plata a la gente, para enriquecerse personalmente.
¿Serán esos verdaderos apóstoles? Definitivamente no. Sus frutos demuestran que no lo son, pero ellos aseguran que Cristo los llamó. Una de las condiciones básicas para que un apóstol sea realmente un apóstol es que ha estado con el Señor Jesús, es que había sido un hombre que lo llamó, como el apóstol Pablo, lo llamó el Señor Jesús a poder servirle. Y aparte de él, aparte del apóstol Pablo, Pablo dice, yo soy el último, como un abortivo, Dios me escogió a mí. No hay más apóstoles, pero hay gente que está manipulando ese concepto con el fin de engrandecerse, con el fin de enriquecerse, y eso no es lo que Dios desea. Y esta iglesia llegó a este punto donde pudo señalar, esta gente no es apóstol, son mentirosos. Lo señaló directamente. ¡Qué valentía! ¡Qué bueno que esa iglesia esté haciendo esto! Además le dice el Señor Jesús, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia que se mantenía firme, constante, caminaba, crecía, hacía la obra que tenía que hacer. Cosas positivas, la estrellita. Pero ahora el Señor Jesús les dice, pero, versículo 4, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aquel amor primero cuando conocimos al Señor? No sé su experiencia. Yo conocí al Señor cuando tenía 10 años de edad en la escuela dominical. Una hermana, una maestra, ¿verdad? Dios lo movió a presentarme el Evangelio y presentarlo a todos los niños que habían ahí. Y conocí al Señor Jesús. Desde entonces sentí un deseo constante de leer la Biblia, de aprender más de Él, de crecer personalmente. Cuando usted conoció al Señor, ¿qué pasó en su vida en esos primeros días? ¿Cómo se sentía usted? ¿Se sentía que igual a antes? ¿O se sentía diferente, nuevo, renovado? ¿Saben qué? Ese primer amor implicaba una concentración total en nuestro Señor, un deseo y un amor de estudiar la palabra, un deseo de congregarme constantemente, un deseo de poder alabar al Señor con todo mi corazón. Pero muchas veces a través de los años, ¿qué pasa con ese deseo? Se va apagando, porque nos vamos acostumbrando a qué es ser un cristiano, a una metodología, a una rutina, a una forma constante de hacer ciertas cosas que ya siempre las hago porque las tengo que hacer. La iglesia que hace eso es una iglesia que ha perdido su primer amor. Esa emoción de estar cerca del Señor, esa emoción de poder abrir su palabra, esa emoción de cantar aquí al frente, no simplemente porque hay que cantar, sino porque el Señor merece eso de parte nuestra. Ese fuego en el corazón es lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo está eso en su vida? ¿Cómo está ese ímpetu, ese deseo de hacer las cosas por Dios? O simplemente, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y mejor voy temprano porque así entonces salgo de esta responsabilidad y puedo ponerme a hacer otro montón de cosas en la casa o en otro lugar. ¿Es eso lo que piensa cuando viene? Piensa que tiene que estar aquí porque si no voy, el pastor o los líderes van a anotar ahí mi nombre y van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿Canta usted simplemente porque es bonito cantar aquí? ¿O porque lo hace para el Señor? El Señor Jesús dice, evalúa tu corazón. Evalúa qué está haciendo, qué está produciendo tu corazón en tu vida en este momento. Esta iglesia hacía las cosas correctas. Ese no era el problema. Iba a la iglesia, evangelizaba seguramente, posiblemente tenían estudios bíblicos en hogares y todas las cosas correctas estaban haciéndolas. Pero el problema de esta iglesia era lo que había aquí adentro, en su corazón. ¿Cómo? ¿Con qué intención
estaban haciendo las cosas para Dios. Y Cristo conoce nuestro corazón. Cristo no solamente ve lo externo en nosotros, Cristo ve lo que hay en tu corazón ahora mismo y sabe por qué haces las cosas que estás haciendo. Dios quiere que tanto la iglesia de Éfeso como nosotros volvamos a tener ese fuego, a tener ese corazón lleno de fuego y que arde para el Señor. Qué lindo es ver a un creyente nuevo. Cuando ese creyente nuevo lo vemos, ¡ay! Y ahora, ¿qué más me va a enseñar? ¿Qué más tengo que leer en la Biblia? ¿A qué hora es el próximo culto? ¿Dónde nos vamos a reunir la próxima vez? Y está con esa ansiedad y ese deseo de hacer las cosas para Dios. Su enfoque principal es su Señor. ¿Qué ha pasado con nosotros? Con la iglesia en Santa Clara, con la iglesia de Jesucristo. Hermanos, hay iglesias e iglesias que simplemente por tradición hacen las cosas. Y simplemente van y que parecemos iglesia tradicional de ahí afuera, de nuestros pueblos de antaño, donde solamente íbamos, nos sentábamos y salíamos igual que como llegábamos. No, el cristianismo no es así. El cristianismo es cristianismo de experiencia, de relación, de estrechez con nuestro Señor, de tomarnos de la mano de Él y poder caminar con Él todos los días. Eso es lo que Él quiere. ¿Cómo está tu vida personal con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿Abres la palabra cada día? ¿Estudias para ti lo que Dios quiere para tu día? ¿Encomiendas tu vida al Señor todos los días? ¿O esperas a simplemente llegar el domingo y entonces hago lo que tengo que hacer? No, la vida cristiana es una vida de relación, es una vida de emoción con nuestro Señor, de poder entregar todo lo que somos y todo lo que hacemos a Él, porque Él es el que nos ha salvado. Él es el que puso su vida aquí en este mundo para darla por amor a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero amor. Un amor para Dios y un amor para nosotros, donde Él se despojó a sí mismo para hacerse uno de nosotros y ser llevado a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí. Ese es amor. Un amor que se sacrifica. Un amor que se entrega. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, cuando se le preguntó, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Qué dijo? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? ¿Cuánto del corazón? Todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Noten la exclusividad que el Señor Jesús estaba diciendo de lo que tiene que salir de nosotros en amor a Dios. No puede ser Dios y algo más. Debería ser Dios exclusivamente. Cuando leo la carta a los Corintios, el capítulo 13, que muchas veces lo usamos solamente para hablar a las parejas sobre el amor. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 13? Dice que nada de lo que hagamos tiene valor si no hay un elemento muy importante. Y ese es el amor. Se va a convertir como en esto, ¿verdad? Suena hueco, no hay sonido bonito en esto. Simplemente hacer las cosas por hacerlas sin el amor necesario para Dios o para mis hermanos es algo que no vale para Dios. Tenemos que hacer las cosas para Él y para nuestros hermanos basado en el amor. Y esta iglesia necesitaba recordar eso. Recuerda, dice el versículo 5. Recuerda, esto es muy importante, hermano. Recuerde ese primer día cuando Cristo vino a su corazón. Recuerde lo que usted sintió. Recuerde lo que usted experimentó. Recuerde, con el fin de volver a ese primer amor, a esa emoción de ser un hijo de Dios, de ser agradecido porque ya he sido perdonado de todos mis pecados, porque ya ahora tengo salvación, vida eterna, porque tengo esperanza. Porque ya no cargo con esas cosas yo solo. Es el Señor el que lo hace por mí. Recuerda,
Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, le dice Dios, el Señor Jesús, a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, y noten lo peligroso de no hacer esto. Y está hablándole aquí a toda la iglesia. Te dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el candelero? Según vimos hace un rato, es la iglesia. La iglesia que le pertenece a Jesucristo. Si una iglesia no cambia, si una iglesia no se arrepiente, si una iglesia no hace lo que el Señor dice, ¿qué va a hacer el Señor? Va a quitar ese candelero. A través del COVID vimos que muchas iglesias, muchos candeleros fueron quitados. Desaparecieron iglesias completas. Por muchas razones. Pero la realidad es que Cristo tiene el derecho de hacer eso cuando no ve cambios en su iglesia. Pero hay algo nuevo, hay algo bueno todavía que la iglesia tiene. Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y no me voy a meter mucho a discutir esto de quiénes son. No se sabe realmente mucho acerca de los nicolaítas. Se entiende que un Nicolás que hubo en el pasado estableció una herejía, una forma antidoctrinal de hacer las cosas, y mucha gente iba detrás de eso. Y la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de estos hombres. Pero noten, dice al final, versículo 6, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, ¿aborrecemos las cosas que Cristo aborrece? ¿Aborrecemos las cosas que Cristo aborrece? ¿O aborrecemos algunas cosas que Cristo aborrece? Y esta iglesia había entendido que aquellas cosas que hacían los nicolaitas no eran correctas delante de Dios, y ellos las rechazaron y no las hicieron y no quisieron aceptarlas para nada. Y el Señor Jesús se da cuenta de eso, las cuales yo también aborrezco. Termina esta carta con una frase que va a repetirse en cada una de las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí donde vemos la universalidad de este mensaje. ¿Verdad? No solamente es para la iglesia de Éfeso. ¿Tiene usted oído? ¿Me está oyendo? Oiga lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia de la Trinidad aquí. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa maravillosa la encontramos en estas últimas palabras aquí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esta palabra, esta frase, al que venciere, no simplemente es aquel que se esfuerza, aquel que hace las cosas correctas. Según 1 de Juan capítulo 5, Juan, entendiendo que el uso de la palabra, de esta frase, por el mismo autor, es importante reconocerlo. Lo que nos dice es lo siguiente. Busquen por favor conmigo. 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 4. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence el mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. Interesante. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el uso de la frase el que venciere, cuando usted la lee ahí, es aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. No es aquella persona que por sus obras alcanza algo. No, porque eso contradeciría la palabra de Dios. Entonces, ¿ha puesto usted la fe en Cristo Jesús? ¿Es usted un hijo de Dios? Entonces usted va a recibir esta promesa. Esta promesa es para usted y para mí. ¿Cuál es? Que usted y yo vamos a comer del árbol de la vida que está plantado en medio del paraíso.
Qué maravilloso es eso, hermanos. Ese árbol que estuvo plantado allá en el paraíso que Dios creó para Adán y Eva y al cual después de su pecado Dios no permitió que se acercaran. Ese árbol Dios lo trasplanta y lo pone en el lugar donde Él existe con el fin de que un día nosotros tengamos acceso a ese árbol. Si usted va a Apocalipsis, usted encuentra ese árbol ahí. Y ese árbol básicamente va a estar ahí dando un fruto cada mes. Y ese fruto dice que es para sanidad. Las hojas también son para sanidad de las naciones. ¿Quiere comer de ese fruto? Yo también. Pero ¿sabe qué? Si usted conoce a Cristo, usted ya lo va a comer. Porque usted ha vencido al mundo. Y lo que ha vencido al mundo es su fe. La segunda carta es a la iglesia de Esmirna. Y vamos a correr un poquito más porque aquí no hay algo que Cristo reprende a la iglesia. Solamente exalta las cosas buenas que hizo esta iglesia. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna era una ciudad, la segunda ciudad más importante después de Éfeso en esa región. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad súper religiosa, una ciudad que había ganado inclusive el premio para tener en su ciudad un templo al César, al emperador romano, y se había establecido ahí, y la gente era muy religiosa, y gente de mucha alcurnia, mucha clase social alta había y vivía ahí. Pero era una ciudad con muchos problemas también. Esmirna tenía una iglesia también, y en esta iglesia el Señor también quería hacer algo con esta iglesia. Note lo que dice la descripción del Señor Jesús. Está ahí el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículos 17 y 18 del capítulo 1 nos dice esto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es este? El Señor Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es su Señor y mi Señor también. El Señor de esta iglesia, ¿verdad? Es ese que vive para siempre y ese que estuvo muerto pero que vive ahora. Ese es el verdadero Dios, el único que ha podido hacer eso. Ningún otro Dios ha hecho eso. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de esos. Usted puede encontrar las tumbas de esa gente en el lugar donde están. ¿Por qué? Porque la única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, gloria a Dios por eso. Y por eso es que entonces Él tiene derecho sobre la iglesia. Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Él es el Señor, el que vive eternamente y para siempre. Y les dice, en versículo 9, yo conozco tus obras. Otra vez, la misma frase. ¿Qué conoce el Señor? ¿Qué radiografía tiene de esta iglesia? Dice que conoce su tribulación, su pobreza, pero note lo que dice ahí entre paréntesis. Pero tú eres rico. Ahorita vamos a hablar de eso. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que ha creído en Cristo, el que ha puesto su fe en Él, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué es esta iglesia? Es una iglesia atribulada. Y seguramente por estar en una ciudad como Esmirna, estaba constantemente siendo atacada por la gente de ahí, burlándose de ellos porque creían en un solo Dios, burlándose de ellos porque creían en un Dios que fue muerto, burlándose de ellos porque se congregaban para conocer de la palabra, para crecer juntos, para comer juntos. Esta iglesia era atribulada. ¿Cómo les ha ido a ustedes en esa área? ¿Han sido atribulados en este país? ¿Han sido señalados? ¿Han sido despreciados?
Fue muy interesante venir a la iglesia con esto en la mano. No traía nada más. ¿Identifican esto ustedes? La gente allá afuera también lo identifica. Y se me quedaban viendo como raros. ¿Y este quién es? ¿Por qué va con la Biblia en la mano? Seguramente va a la iglesia. El solo hecho de tener este libro en la mano, hermanos, es un testimonio para la gente allá afuera. Y claro, tenemos la Biblia ahora en este aparato, ¿verdad? Y eso nos excusa de poder tener esto. Y eso entonces lo que hace es que la guardamos y nadie sabe que soy cristiano. ¿A dónde voy? Bueno, está bien vestidito. ¿A qué fiesta irá? A la fiesta de nuestro Señor. A gozarnos con Él, ¿verdad? Pero esta gente estaba sufriendo por su fe. Y Jesús reconoce eso. Y dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuántos de ustedes se creen pobres, hermanos? ¿Cuántos de ustedes una y otra vez ven la situación afuera y dicen, ¿quiénes somos nosotros? Qué pobres somos nosotros. ¿Cuánto nos hace falta las cosas? ¿Saben qué, hermanos? Yo le digo lo que el Señor dice. Ustedes no son pobres. Ustedes son ricos. Porque si tienen a Cristo en su corazón, lo tienen todo. Bienaventurado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted es rico, rica hermana. Usted tiene todo lo necesario y todo lo importante en la vida para poder vivir esta vida. Solamente levante sus ojos, créale al Señor, póngase delante de sus pies y haga lo que Él pide. Usted va a ver la vida de una manera diferente. ¿Sabe qué? Hay un montón de gente allá afuera, en otros países, que son millonarios y multimillonarios, y a pesar de eso, no tienen nada. Tener cosas materiales no es lo que lo va a hacer a usted una persona rica. La riqueza empieza en el corazón. ¿Es usted rico en su corazón? Primero porque tiene a Cristo en su corazón, pero segundo porque ahora en Cristo Jesús nuestra vida la vemos a través de esa persona que ha cambiado nuestra vida. Y eso era lo que esta iglesia necesitaba entender. Ellos ya no son pobres. Aunque haya ya gente con palacios, haya gente con casas, ¿verdad?, recién arregladas y bonitas y toda la cosa, esa gente con todo eso es gente que un día se va a enfrentar con su Señor y se va a dar cuenta de que a pesar de que tenía todas esas cosas, en Costa Rica le decimos chunches, ese montón de cosas que compramos, nos llenamos de chunches. Eso no les da la salvación. Y eso no les da a esas personas la vida eterna. Y eso no les da a esas personas el acceso a una vida juntamente con su Dios por la eternidad. No importa la condición económica que usted viva en este momento, usted es rico si Cristo está en su corazón. Recuérdelo. Y pídale perdón a Dios si usted en algún momento se ha quejado de su situación. Hay que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nuestras vidas desde los ojos y la perspectiva de Cristo, sino desde nuestra situación en que estamos viviendo. ¿Puede Dios cambiar nuestra situación económica? Claro que sí, si Él lo quiere. Y oramos para que Dios haga un cambio en la situación económica de este país. Sin embargo, eso no es lo importante. Porque no importa cuántas casas tenga usted, cuántas cuentas en el banco, cuántos carros, todo eso se queda, se destruye, se daña, se lo roban. Pero hay algo que nadie puede quitarnos, y es algo que nadie pudo quitar a esta iglesia, y es su fe y su esperanza en Cristo Jesús.
Esta iglesia era rica, pero estaba en una situación difícil, una situación donde, ¿verdad?, estaba siendo atacada constantemente. Y hermanos, el versículo 10 da mucho ánimo. Dice, no temas en nada. Hermano y hermana, no temas en nada. ¿Sabe este asunto del temor en la Biblia? Se repite una y otra vez. El Señor Jesús entiende que tenemos un corazón temeroso. El Señor Jesús sabe que la situación difícil nos trae temor. La incertidumbre de qué va a pasar el año entrante. Hermanos, yo no sé qué va a pasar el año entrante, pero Cristo sí sabe. Yo no sé qué va a pasar el año entrante, pero puedo estar confiado en Él, de que Él tiene todo bajo control, de que Él tiene todo en sus manos. Confía en Él. No tema. No tema. Siga adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, seguimos adelante. De aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y espero que eso no suceda con nadie aquí, para que seáis probados. Y ese es el fin de la prueba, hermanos, el fin de la tribulación, es ser probados. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y noten, sé fiel. Esto es lo único que Dios pide. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Y aquí viene la promesa maravillosa al final en versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para ustedes, hermanos, para mí. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Al final, en el capítulo 20 de Apocalipsis, se nos explica qué es la segunda muerte. La segunda muerte es el juicio que van a recibir las personas que no conocen de Cristo y van a ser juzgados para ser echados, dice el texto, en un lago de fuego por toda la eternidad. A eso se le llama la segunda muerte. Pero el que venciere no va a estar expuesto a eso. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, usted ya no va a estar en la segunda muerte. Usted va a estar viviendo por toda la eternidad con su Dios y con su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es eso. No teman. Sigan adelante. Sean fieles al Señor sobre todas las cosas. Y Él un día nos sacará de este mundo para ir a estar con Él para siempre. Eso no es una fantasía, eso lo dice la palabra. Y ese día, yo lo anhelo, yo lo espero. Ya uno se cansa de ciertas cosas en este mundo. Pero mientras llegamos allá, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y Él nos va a dar la corona de la vida. Ánimo, hermanos. Que este nuevo año que empieza pronto sea un ánimo de gran bendición, de gran esperanza, de gran gozo, de gran fidelidad, de un amor dedicado completamente al Señor con el fin de que Él haga todo lo que Él tenga que hacer con mi vida para la gloria de su nombre. Que Jesucristo sea exaltado más y más cada día en esta iglesia. Es mi oración. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos retos, estos desafíos que dejaste a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Y a nosotros ahora, Señor. Señor, gracias por esta radiografía de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, en donde nos haces ver la necesidad que tenemos de poder amarte con todo el corazón, como esa primera vez que te conocimos como nuestro Salvador. Que nos ayude, Señor, a poder hacer las cosas por amor y no por obligación, ni por fuerza. Que nos ayude, Señor, a poder entender quiénes somos en Cristo, para poder vernos a la luz de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder no temer a lo que venga en este mundo. Tribulación, angustia, escasez. Señor, tú estás en control. Y tú nos quieres, Señor, que nos mantengamos firmes hasta ese día en que tú decidas llevarnos a estar en tu presencia. Señor, gracias por las promesas que nos das. Un día comeremos de ese árbol de la vida.
Un día experimentaremos ese sabor delicioso que tiene esa fruta. Un día, Señor, te veremos cara a cara. Un día, Señor, podremos disfrutar, Señor, de la presencia tuya por toda la eternidad. Gracias, gracias por la obra de Cristo Jesús. Gracias por su salvación. Y es en su nombre que oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.